Buenos días, soy Dani Fajardo. Este es el video del trabajo final de la materia de electrónica digital. En este video vamos a realizar el diseño y la creación de la caja fuerte, para lo cual vamos a dividir el video en tres partes. La primera parte va a ser la simulación, en la que vamos a explicar cómo funciona todo el circuito. La segunda parte va a ser una explicación breve de cómo lo armamos en el protoboard. Y la tercera parte va a ser ya todo implementado y con la maqueta funcionando. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de la caja fuerte mediante la simulación. En la parte de la simulación utilicé esta configuración en pull up debido a que el codificador de decimal a binario tiene las entradas negadas, entonces eso significa que se accionan con 0, por lo tanto cuando presiono una tecla va a llegar un 0 al codificador y esto me lo va a transformar a binario. Ahora, del binario tengo que volver a negar. Esto se debe a que el codificador mismo tiene las salidas negadas. Por lo tanto, si es que no le niego, me va a dar un número que yo no necesito. Entonces, en este caso, el A va a ser el LSB y el D va a ser el MSB. Entonces, una vez hecho esto, procedí a la sumatoria. Entonces, el objetivo de la sumatoria es saber cuándo presiona un número. Entonces, como nosotros en cualquier número binario que tengamos, vamos a tener un 1 a excepción del 0, del código del 0. Entonces, ese 1 va a sumarse aquí, me va a aparecer acá al final. Esto me va a ayudar a saber cuándo presioné la tecla. Ahora, el caso del 0 es un poco diferente. Esto se debe a que el codificador ya tiene cargado el código del 0 cuando yo no presiono ninguna de estas teclas. Por lo tanto, el código de 0 ya está cargado ahí, entonces yo lo único que necesito saber es cuándo presione el 0. Por eso es que del 0 le saco una negación. Entonces, cuando presiono el 0, aquí me llega un 0 y negándole se hace 1. Por lo tanto, este se añade directamente a la parte de la sumatoria de los demás números. Entonces ahí es cuando yo sé que presioné el número 0 o cualquier otra tecla. Ahora vamos a la parte de acá arriba. Ya, yo utilicé contadores. Entonces este es el 74192. Este contador lo voy a usar para guardar la información. Y esto se logra gracias a la pata esta que se llama load. Entonces cuando load recibe un 0, los datos que tengo en este lado de aquí, en ABCD, me pasa a los de acá, QA, QB, QC y QD. Siempre y cuando me llegue un 0 a esta patita de aquí. Y estas patas de aquí son las salidas del codificador. Entonces esto me va a guardar el número y asimismo voy a utilizarlo para guardar los otros tres números, debido a que necesito tres displays. Ahora, yendo a la parte de abajo del circuito, aquí también utilicé el mismo contador 74192, pero este no lo voy a utilizar para guardar datos, sino lo voy a utilizar como un contador ascendente. Por eso es que, revisando el datasheet, la señal de la sumatoria la conecto a esta patita de aquí, que es up. Entonces ahí es cuando el contador va a comenzar a contar ascendentemente. Y para esto el datasheet me decía que load vaya a BCC y lo mismo para down. Entonces este contador lo que va a hacer es que cada vez que yo presione una tecla va a recibir una señal, por lo tanto comienza en 0, entonces al presionar una tecla va a incrementar un 1, va a salir aquí el código del 1, después el código del 2, etc. Ahora, al lado de este yo tengo este decodificador de binario a decimal.
Entonces el código que me llegue aquí lo va a traspasar acá a decimal. Entonces si es que tengo el código del 0, ya que el contador comienza en 0, me va a salir por la patita Q0. Entonces al estar negadas, si es que el contador comienza en 0, por la pata del 0 va a tener 0 voltios. Entonces esto me va a indicar cuál de todas estas están utilizándose para el pase de información. Ahora, asimismo, lo voy a usar esto para pasar de la pata 0, la voy a conectar al primer contador. Entonces, como me llega un 0 a la pata load, los datos que tenga yo en este lado me van a pasar acá y se me van a quedar guardados ahí. Asimismo, cuando presione otra tecla, el contador va a incrementar 1. Entonces ahora va a ser el código del 1. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar esta patita de aquí porque por ahí va a salir información. Entonces el 1 va a hacerse 0 y esta le conecto al segundo contador. Al estar conectado a 0, la información que recibe en A, B, C y D me la va a pasar a QA, QB, QC y QD. Entonces así va a ser la lógica para el tercero también. Entonces cada vez que el contador incrementa 1, paso al siguiente contador y voy guardando la información. Y como ya mencioné, al ser 0, entonces el momento que este sea 0 va a cargar los datos de la parte ABCD a la otra parte. Ahora, una vez que ya tenga controlado el momento que voy a ingresar datos, los voy a comparar para saber si es que están bien ingresados o no. Para esto utilicé este comparador 7485 y bueno, para que me funcione como un comparador necesito conectar la pata mayor que y menor que a tierra y el igual los tengo que conectar a 5 voltios. Entonces, asimismo, esta es una conexión pull up y mediante estas teclas de aquí yo voy a poder configurar mi contraseña como yo desee. Entonces así aquí la puedo cambiar. Entonces las patitas de la contraseña que la puedo cambiar van a ir conectadas a la entrada A0, a las entradas A en general, y la A0 va a ser el LSB, por lo tanto la A3 va a ser el MSB. Y listo, este dígito de aquí lo voy a comparar con las salidas, o sea, los datos guardados de los diferentes contadores. Entonces, estos se van a comparar con el ingreso de este número de aquí. Por lo tanto, si es que los dos son iguales, voy a tener una señal aquí que me va a indicar que sí son iguales. Y lo mismo apliqué para los otros dos displays que necesito. Entonces aquí está otro código que va conectado a las patas del A y las patas del B están conectadas a las salidas donde se guarda, las salidas del contador en donde se guarda el dígito que yo ingresé. Y bueno, una vez hecho esto, las tres salidas de los comparadores las voy a multiplicar. Entonces, si es que las tres son iguales, se van a multiplicar en esta parte y aquí voy a obtener un 1, digamos. Entonces, ahora vamos a la parte de la explicación del motor. Si es que tengo un 1 aquí, yo voy a utilizar un servomotor. Entonces, este dato de aquí me va a servir para controlarlo. Si es que tengo un 1, va a prenderse este LED verde, que significa que está bien ingresada la contraseña. Por lo tanto, 1 multiplicado por esta señal de abrir. La señal de abrir va a ser un 555, por el cual voy a controlar mi servomotor. Entonces esta señal se va a multiplicar con un 1. 1 por por la señal me va a dar aquí la señal para abrir el servomotor. Ahora vamos a la parte de acá. Como tenía 1, aquí la voy a negar, se hace 0. Entonces 0 va a multiplicarse con la señal de cerrar en cambio. Entonces 0 por cualquier cosa va a ser 0. Entonces tengo aquí la señal de abrir sumada con 0. Por lo tanto, aquí esto va a ser el accionador del motor.
en esta parte voy a tener la señal de abrir. Y ahora viceversa, si es que tengo 0, si es que no son iguales, aquí voy a tener un 0, por lo tanto este LED verde no se va a prender. 0 multiplicado por la señal de abrir me va a dar 0. Y aquí le voy a negar, por lo tanto se hace 1. Este LED rojo se prende, que me pedía el ejercicio. Entonces 1 multiplicado por la señal de cerrar, me queda la señal de cerrar. Entonces ahora la voy a sumar 0 más la señal de cerrar, me va a quedar la señal de cerrar. Por lo tanto, mi motor se va a cerrar. Ahora, para volver a ingresar datos, y yo implementé esta de aquí, que también es otra pull up, y este botón de aquí se va a encargar de reiniciarme todo el circuito. ¿Cómo hace eso? Entonces el rato que yo lo presiono, se me niega, se me hace 1, y este 1 va a ir conectado a todos los clear de mis contadores, tanto al contador que está por la parte de acá abajo, que me servía para ir avanzando y guardar la información en los diferentes contadores. Este se va a reiniciar y voy a otra vez a volver a 0, después será 1, después será 2. Y también esta patita de aquí del botón de reinicio va a estar conectada a los clear de mis contadores de acá, que son los en los que yo estoy guardando la información. Entonces, como me va a llegar una señal de clear, el número que yo tenga guardado aquí se me va a eliminar, por lo tanto voy a poder guardar otro número. Bien, y la parte final es esta parte de aquí del display. Entonces, de las salidas de los contadores les voy a conectar a un codificador. Entonces este codificador va a encargarse, a un decodificador, perdón, de pasar del código binario al código que necesita el display. Entonces el ejercicio me pedía que inicialmente esté una raya aquí. Este es un display de ánodo común, por lo tanto se prende cuando tiene ceros o tierra en las entradas de aquí. Entonces, para yo hacer esto, lo que necesito es primeramente apagar todos los demás LEDs del display. Esto se hace conectando la pata 4 y 5 a 0 y la pata 3 a 5 voltios, como me indicaba en el datasheet. Entonces, esta pata, si es que se fijan, es la misma pata que la conecté tanto al load de los contadores, y como sabemos es 0. El dato que me da aquí es 0. Por lo tanto, me sirve tanto para guardar la información como para apagar todos los LEDs del display. Entonces, como a mí me interesa solo el LED del medio, este 0 de aquí lo voy a multiplicar con la pata G. La pata G es la encargada de encenderme justamente el LED del medio. Por lo tanto, como todos se apagan, esto significa que está a 5 voltios todas las salidas de aquí. Entonces, 5 voltios por 0 me va a dar 0. Al ser un ánodo común, con 0 es que se va a prender. Entonces, es exactamente la pata G me enciende el dato de en medio. Y así es como funciona mi circuito. Ahora voy a proceder a probar el circuito. Entonces, comenzamos. Listo, como podemos ver, está prendido el LED rojo. Primero es importante reiniciar el circuito para que el contador comience en 0 y los displays estén como se pide en el ejercicio. Así que presiono la tecla de reinicio. La reinicio. Muy bien, ahora sí puedo comenzar a usar. Está prendido el LED rojo, entonces voy a introducir la contraseña, que en este caso es el 3. Ahí ingreso el 3. 1. Y por último 9.
Vamos a ver cómo cambia el LED. Ahora si nos fijamos, todo el rato estaba prendido el LED rojo, indicando que no está bien ingresada la contraseña. Y una vez que le ingresé, se prendió el LED verde. Y así es como se corrobora que sí funciona. Bien, ahora vamos a explicar la parte en la que procedimos a armar el circuito en el protoboard. Entonces vamos a comenzar por esta parte de aquí. Aquí tenemos los 10 pulsantes, que va a ser desde el 0 hasta el 9, y más acá tenemos el pulsante que es para el reinicio del sistema. Están en este orden: desde aquí va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Entonces, como explicamos en la parte de la simulación, desde los pulsantes pasa al codificador, que este se encarga de convertir de decimal a binario. Y también, como ya habíamos explicado, necesitamos negar las salidas de este decodificador para que me dé el código binario que yo necesito. Después, desde este código, después de la negación, pasa al 7432, que es la compuerta de suma. Esta era la que nos servía para saber cuándo presionamos una tecla. Y bueno, después de la señal de suma, vamos a pasar al contador 74192. Entonces este es el que vamos a utilizarle como contador ascendente. Después del contador ascendente venía la parte del codificador de binario a decimal, que es el de acá, que es el 7442. Entonces este era el que se iba a encargar de decirnos a cuál de los otros tres contadores vamos a guardar el número que estamos ingresando. Entonces, desde este 7442 tenemos tres 74192, que son los contadores en los cuales vamos a guardar los dígitos. Una vez que guardamos los dígitos, pasamos a los otros tres elementos que están acá, que son los 7447. Estos son los decodificadores que pasan de binario al display para que podamos visualizar ese número. Listo, una vez hecho esto, pasamos aquí están los tres displays en los que se va a visualizar el número, y al ladito tenemos tres chips que son los 7485, los cuales son los comparadores con los cuales vamos a utilizar para ver si es que ingresamos bien la contraseña. Entonces, a este 7485 van a ingresar la clave que pusimos aquí en los deep switch, y de ahí va a comparar el deep switch con la salida de los 74192, o bueno, los 7447 en este caso, que les conectamos de esta manera. Al lado de los deep switch tenemos la compuerta 7408, la cual es la multiplicación que necesitamos para saber si es que ingresamos bien la contraseña o no. Entonces los tres comparadores salen a esa de ahí, por lo tanto eso nos va a decir si es que está bien ingresada la clave o no. Al lado de la 7408, que es la multiplicación, tenemos la 7432, la cual es una suma. Entonces, dependiendo esa suma, dependiendo si es que tenemos el dato correcto o incorrecto, el 7432 nos va a decir que pasemos la señal de abrir o la señal de cerrar. Y por último, el chip de acá es el 7408. En este 7408 está conectado a los displays, que es para que aparezca la línea en medio, ya que, como explicamos en la simulación, necesitamos multiplicar el 0 por los 5 voltios para que solo se nos prenda la lucecita de en medio. Y por la parte de acá está el circuito que va a controlar al servomotor. Entonces este es el circuito de salida, este es el circuito de la señal de cerrado, y esta es la señal de abierto, y bueno, conectan finalmente al servomotor. Ahora vamos a poner el circuito en funcionamiento. Entonces alimentamos, está prendido el LED rojo. Primero comenzamos reiniciando, ingresamos la clave, que era 3
1, 9. Como podemos ver, está bien ingresada la clave. Entonces el servomotor se movió y se prendió el LED verde. Y ahora si es que ingresamos una contraseña incorrecta, bueno, para eso tenemos que reiniciar. No se mueve el servo y sigue prendida el LED rojo. Bien, ahora vamos a grabar la parte del funcionamiento de la caja. Entonces aquí tenemos ya, como vemos, los displays, está todo. Intentamos abrir la caja y no se abre, está con la cerradura. Entonces ahora ingresaremos la clave, que en este caso es 3, 1 y 9. Ahí se abrió, por lo tanto podemos ver todo el circuito por adentro. Y ahora sí la cierro, reinicio y no se abre.